Bueno, y continuamos platicando con Dagoberto Gutiérrez, Nidia Díaz y el doctor Oscar Santamaría, hablando de los famosos acuerdos de paz. Y habíamos dejado ya la pregunta hacia el aire, ya hablar en materia acerca de las negociaciones. Y Nidia me estuvo comentando, pero mire, si hubo mucho movimiento antes, así que bienvenida a la información. Mira, la negociación es un resultado, es un proceso. Sí. Inclusive se pudo evitar la guerra si hubiera habido una visión política de tolerancia, de inclusión y una capacidad dialogante. Pero en aquellos tiempos diálogo era traición, inclusive se asesinó a los interlocutores posibles, acaso Monseñor Romero en marzo del 80, a los del FDR, del Frente Democrático Revolucionario, en noviembre del 80. Y el frente que se fundó en el 80 y creó su comisión diplomática empezó a dirigir una política de diálogo, ¿verdad? Buscando la salida política, antes que estallara inclusive lo que se le conoce pues como la guerra civil propiamente, el 10 de enero del 81, y inclusive Reagan, que ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos, se buscó un puente para conversar. Chafí en su discurso último en la plaza, el 14 de enero del año 2006, reveló esa búsqueda del entendimiento y plática con Reagan y no se pudo lograr. Inclusive el expresidente Cristiani, en una intervención que tuvo en septiembre del año 91 ante la ONU, reconocía, ¿verdad?, que la guerra en El Salvador no fue algo de un loco o el conflicto este-oeste, que tuvo sus raíces propiamente en la situación interna y que si hubiese habido una visión más política, ¿verdad?, hubiese podido evitarse. Pero esto era un avance ya, ¿verdad? No, por eso, ya estamos en medio de las negociaciones, ¿verdad? Es decir, en aquel momento no habían condiciones. Como te digo, diálogo era traición. Después de 4 años de propuestas, ¿verdad?, nosotros, para abrirle salida política al conflicto, se dio el primer diálogo en La Palma. Después, ese mismo año, se dio otro diálogo. Yo estuve en el primer diálogo en La Palma. Dagoberto creo que estuvo en Ayagualo, ¿verdad? Sí. En noviembre del 84. Y después se interrumpió, ¿verdad?, porque no había una voluntad real de negociar. Y después vamos al 87, que se restablece, se dialoga, pero no se concretizan acuerdos. Porque Estados Unidos tenía una visión, ¿verdad?, de una salida militar al conflicto y no propiciaba realmente acuerdos sustantivos. Hubieron acuerdos humanitarios en el transcurso de la guerra civil, claro, canjes, salida de heridos. La iglesia jugó un papel determinante, la iglesia católica, con Monseñor Arturo Rivera y Damas, Monseñor Rosa Chávez, buscándole la humanización del conflicto, pero así acuerdos sustantivos que fueran poniendo las pautas para superar las causas que originaron la guerra, todavía no. Es hasta el año 89 que se reinicia el diálogo, ¿verdad? Nosotros también hicimos la propuesta a Cristiani, y él, bueno, que también había usado en la campaña, como decía Oscar, dice, bueno, vamos, ¿verdad? Pero tenían una visión también, había toda una situación internacional, ¿verdad?, de que en el bloque socialista estaba una conflictividad, ¿verdad?, y se desmoronaba esa situación, y decían, bueno, solo es cuestión de tiempo, porque después dialogando así con café y todo, la misma delegación gubernamental nos decía, es que nosotros pensábamos que ustedes se iban a rendir en la mesa, ¿va?, y quedó la cuestión de tiempo. Pero con el esfuerzo grande que hicimos, ¿va?, para entrarle verdaderamente a una negociación en el 89, se inicia todo un proceso que duró 2 años. Y había un grupo de amigos de México, Venezuela, Colombia y España, que se volvieron amigos del secretario general de la ONU, Pérez de Cuellar, para contribuir y facilitar que se decidiera el desenlace, pues, ¿verdad? Era lo que se Entonces, necesitaba. durante 2 años estuvimos en negociaciones, hicimos, inclusive al inicio habían 3 fases para negociar, que después se hizo una agenda comprimida, ¿verdad?, en septiembre del 91, que se creó una crisis en la negociación, porque no se le veía salida, ¿verdad?, a ciertas situaciones como, por un lado, el gobierno y los sectores de poder en El Salvador, económicos, el sector oligárquico, el mismo Estados Unidos, no sabían hasta dónde, ¿verdad?, iban a dar. Y como ellos querían mantener el status quo, ¿verdad?, y nosotros queríamos realmente la transformación, la reforma política del país, también no sabíamos hasta dónde ellos iban a dar. Entonces era como un nudo
que se tuvo la capacidad pues, de ir desilvanando, si quieren, en septiembre del 91, y todo aquello que habíamos definido que se iba a desarrollar hasta en 3 etapas, ¿verdad? Bien perfecto. En agenda. No, la agenda misma nos costó Sí. una semana para definirla, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la Fuerza Armada no quería que nosotros participáramos en todo lo que iba a ser la reforma, el cambio, la doctrina nueva de la Fuerza Armada. Y tuvimos que estar discutiendo y viendo que ya habíamos diseñado un formato en mayo del 90, allá en Ginebra, y que ese formato nos debía de ser la guía. Pero hubieron momentos difíciles, entonces superado ese nudo, ¿verdad? Que se deshilvanó y se creó una certeza a dónde iba la negociación, negociamos aceleradamente octubre, noviembre y diciembre del 91. Inclusive las negociaciones en Nueva York, llegamos allá como el 15 de diciembre a terminar de negociar, ¿verdad? Porque muchos acuerdos que íbamos tomando nos metíamos lo que llamamos nosotros en congelador, ¿verdad? Para después tomar todo el paquete de la reforma grande, a pesar de que en medio de toda esa negociación se habían producido acuerdos sustantivos como fue la reforma constitucional, el acuerdo de derechos humanos, que inclusive ya se había adelantado la misión en julio del 91, pero faltaba todo ese paquete. Así que en diciembre sacamos todo, ¿verdad? Y empezó la negociación, pero teníamos la firma. Y el 27 de diciembre llegó Cristiani, Calderón Sol, no me recuerdo quiénes más, que inclusive el grupo de amigos, ¿verdad? Llegaron en un helicóptero a Coatepec, dicen, y los vinieron en un avión de México para permitir que realmente se firmaran, ¿verdad? Porque si no iba a quedar todo en el aire. Y la historia cuenta ahí también de que, y lo vivimos también nosotros, de que paramos el reloj, ¿verdad? Porque no habíamos terminado la negociación a las 12 de la noche para amanecer 92. Un día bien importante. Sí, entonces yo decirte que el contenido, la parte sustantiva, produjo la reforma grande que posibilitó el inicio de la democratización y el restablecimiento de libertades y derechos que por décadas estuvo suprimido y el pueblo pues empezó una nueva etapa. A la par de estos acuerdos que tomamos, también la Asamblea dictó una ley de reconciliación que posibilitó que mucha gente que estaba en la clandestinidad, en el exilio o en otros lugares, volviera. Y ahí también había una excepción, que todas aquellas personas que fueran mencionadas por la Comisión de la Verdad no iban a gozar de esos derechos, pero comenzamos en una nueva etapa. Nosotros, una cosa que caracterizó esta firma de la paz en El Salvador, es que todos los acuerdos tuvieron un rango constitucional, ¿verdad? Y de ahí se derivaron una serie de leyes secundarias a manera de garantizar un Estado de Derecho. Vamos a ir a un corte porque se nos fue el segmento con la versión pues, que has dado tú. Vamos a ver, mientras tanto, ¿qué estaba haciendo el gobierno? Me imagino que estaba con su agenda también. Y también nos vamos a enterar qué estaba haciendo Dagoberto a todo esto. Preparando su maleta para irse a México. Todo esto lo vamos a enterar luego, después de este segmento. Ya regresamos. Contesta esta trivia y gánate un pastel de la nevería gracias a Móvil 12. Manda tus respuestas al 1112. ¿En qué años empezaron las negociaciones con el presidente Cristiani? A. 1980. B. 1989. C. 1990.